santo eres. Mirad, hermano, la palabra que me daba el Señor, yo en estos días estaba estudiando, como cada vez que nos sacamos un mensaje, ¿no? Pues empezamos a orar un ratito y empezamos a decir: Padre, ¿qué puedo hablar? Padre, dame alguna palabra. Señor, empieza. Y de verdad, hermano, que uno, vamos, aquí están, hay más hermanos, pero, y va escribiendo, y parece que el Señor te va dictando y va escribiendo lo que Dios te va dando. Amén. Y el Señor me daba, querido hermano, dos palabras que yo en esta tarde quisiera definir en el amor del Señor. Amén. La primera palabra, querido hermano, que el Señor me daba es mediador. Quédate con esta palabra. Félix, ¿qué palabra he dicho? Mediador. Vale. Hermanos, ¿qué es un mediador? Que sabe que tiene un trámite para ayudar a otra persona. Amén. Gloria a Dios. Yo lo voy a leer porque ya que me lo he estudiado y he buscado en el diccionario. Dice, queridos hermanos, que el mediador, es como ha dicho mi hermano Irra, el mediador es el que pone en contacto a dos personas que quizá por un motivo viven sin tener comunión. Un mediador, querido hermano, es aquel que se pone, querido hermano, a intentar poner a dos personas, ponerlas en comunión. No solo eso, sino que el mediador lo primero que hace es llamar a estas personas. Él se preocupa por llamarlas, ya que por ellos mismos quizás no pueden tener comunión. Entonces el mediador lo que hace es que se encarga de buscar sus teléfonos, de intentar buscarlos por todas las partes, de intentar contactar con ellos, de tal manera que lo que hace, querido hermano, la labor del mediador es unir a dos personas que quizás por motivo no pueden unirse por ellos mismos. Eso es un mediador. Así que hace, querido hermano, dice que la reúne, quiero que escuchéis, la llama, la reúne, las ajunta en un lugar, pero ¿sabes qué es lo que hace, querido hermano? Que en el momento que las une, dice que él se quita del medio. ¿Para qué? Para que ellos dos arreglen sus problemas y ellos dos arreglen las diferencias que tienen entre ellos. ¿Eso qué es? Hemos dicho que se llama, ¿cómo se llama? Mediador. Mirad, hermano, el mediador lo primero que tiene que hacer es conocer el problema. Porque, por ejemplo, yo quiero juntar a Irra con el tío Isidro. No, ¿ves? El tío Isidro ya dice que no, ¿ves? Entonces yo quiero juntarlo y como mediador tengo que saber por qué el tío Isidro dice que no quiere hablar con el hermano Irra. Tengo que saber el problema y tengo que saber la situación que hay. Entonces, tengo que hablar con ellos, ¿ves? Echarse el problema, se gasta el dinero de la ofrenda. Entonces, una vez que es el problema, yo lo llamo a él, llamo al hermano, lo junto en algún sitio y luego dejo que ellos arreglen su diferencia. Y hemos dicho que este es el mediador. El mediador, querido hermano, como he dicho, aparece cuando hay un problema en el que no se puede arreglar. Un problema que no tiene restauración. No podemos. Por más que uno quiera o el otro, siempre hay algo que impide que esas dos personas se puedan unir. Que esas dos personas, queridos hermanos, tengan comunión. Ahora quiero compartir con nosotros, porque diré, vale, está muy bien, pastor, que nos hablen de lo que es un mediador, pero ¿y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Sabéis, querido hermano, que por un error, por una falta que cometimos, nosotros también, querido hermano, nos alejemos de Dios? ¿Sabéis que nosotros nos alejemos de Dios por causa de nuestro pecado? Todos conocemos la historia. Dios pone a Adán y a Eva y le dice: podéis comer de todo lo que queráis menos del árbol, pues el día en que comierais, ese día moriréis. ¿Qué era, querido hermano? Que Dios quería tentarnos a comer del árbol.
Dios buscaba que fueran obedientes a su palabra. Dios busca, querido hermano, hijo obediente. Pero ¿qué hicimos? Dice que el hombre, en vez de ser obediente a la palabra de Dios, fue obediente a la palabra de Satanás. Que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. ¿Y qué hizo, querido hermano? Que en ese momento nosotros también nos desunimos de la presencia del Señor. ¿Quién fue? ¿Dios que se alejó de nosotros? ¿Fue Dios que nos dejó? Fuimos nosotros que nos alejemos de la presencia del Señor. Hermanos, ¿saben que cada uno de los que estamos aquí hemos sido creados para tener comunión con el Señor? Hemos sido creados para tener comunión con Él. Cantarán mejor los ángeles que no dejan de adorarle por un momento. ¿Qué nos llamo para cantar? No creo para cantarle. Si tiene a los ángeles que le alaban las 24 horas, hermano. No pongo tiempo, he dicho el tiempo en la tierra, no hay tiempo. Ellos no cesan, dice, por un momento de adorarle, diciéndole: Santo, Santo, Santo. Pero mi Dios, querido hermano, nos creó para tener comunión con Él. ¿Y sabes qué pasó? Que esa comunión se rompió, hermano. Vale, mi hermano, Romanos, capítulo 3, versículo 23. Mirad, hermanos, ¿cuántos tienen Biblia? Por favor, porque he empezado y no he dicho los versículos, me gustaría que me ayudarais. Alguien que... ¿Quién tiene Biblia o móvil? Mira, el candidato. Primera de Timoteo 2:5. Otra Biblia, ¿quién tiene más Biblia? ¿Félix tiene? No lleva. Vale, tiene el móvil ahí. ¿No hay más Biblia? Primera de Juan 2, versículo 1 y 2. ¿No hay más Biblia ya? El Saúl es el libro. Primera de Juan 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Carlos, Juan 14, 6. Me faltan 3 lecturas más. ¿Quién tiene más? La hermana Biblia. Juan 10, 28. Los otros los leo yo. Veo que no. Tenemos que venir con Biblia a la casa de Dios, hermano. A la casa de Dios, la hermana Irma. Apocalipsis 12, 10. Y el otro lo leo yo. Bueno, querido hermano, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder de su Santo Espíritu. Hermano Saúl. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Podemos sentarnos. He dicho, hermano, dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, ¿qué les pasó? Fueron destituidos, alejados de la presencia de Dios. ¿Pero por qué fuimos alejados de su presencia? Por causa de nuestro pecado. Fuimos alejados por causa de nuestro pecado. ¿Y sabes qué pasó, querido hermano? Que ya no podíamos tener esa comunión que teníamos. Ya no podíamos tener esa comunión. Pero, querido hermano, aquí aparece mi Cristo. Aquí aparece mi Cristo, el cual viene como mediador. Dice la palabra, querido hermano, que lo primero que hace el mediador, bueno, lo que hemos leído, el mediador, es conocer el problema. ¿Cuál era el problema que había? Que se había roto por causa del pecado. Y Él tenía que venir a mediar por nuestra vida. Él vino, querido hermano, a unir lo que se había roto. Él vino a unir la barrera que nos dividía, la barrera que nos alejaba. Él es el mediador, querido hermano, que vino a arreglar nuestros problemas, que vino a arreglar la dificultad, que vino, querido hermano, a unirnos, a arreglar la comunión de Dios con nosotros. Querido hermano, dice la palabra que se hizo hombre, siendo Dios, siendo el Rey de Reyes. Dice la palabra, querido hermano, que vino a servir, que se humilló a sí mismo haciéndose hombre, con necesidades, con debilidades. Querido hermano, como hombre, no
como hombre para, querido hermano, ayudarnos a arreglar esa barrera que había en medio. Hermano, puedes leer, candidato, tú tenías 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén, gloria a tu Padre. Dice la palabra que Él es el mediador que viene. Él es el mediador, hay un solo Dios y Él vino a mediar por nosotros, hermano. ¿Qué era mediar? ¿Qué hemos dicho que era? Dos personas que no podían unirse, juntarlas. Pero ¿qué es lo que hacía el mediador? Lo juntaba, lo unía y luego ¿qué hacía? Se iba. Mi Cristo se fue, hermano. Mi Cristo no se fue. La segunda palabra es intercesor. Él es mediador, pero también es intercesor. Lo que hace el intercesor, ¿sabe qué es, querido hermano? El intercesor, cuando lo junta, dice que lo que hace es traer favor a la persona que no está bien. Es traer favor, es ayudar a aquel que está mal. Él viene, querido hermano, a representarlo. No es como el mediador que he dicho que quiere venir a arreglar el problema, sino que Él viene a mediar por la otra persona. Él viene intercediendo. Él se convierte, dice la palabra, en nuestro abogado defensor. Él es nuestro abogado defensor, intercediendo por nuestra causa. Querido hermano, ¿quién tenía 1 de Juan 2, capítulo 1 y 2? Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y a él es la proporción por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. Amén. ¿Lo habéis escuchado cómo lo dice la palabra, querido hermano? Dice, si pecáis, ¿qué tenéis? Abogado para con el Padre. ¿Quién es el abogado? El abogado es el intercesor. El abogado es Cristo, el cual intercede por cada uno de nosotros, hermano. El cual intercede, querido hermano, para arreglar el problema y la situación que había contra nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál era nuestra situación? Nuestra situación es que habíamos sido destituidos de la presencia del Padre, hermano. Qué pena, hermano, pero Él viene a arreglarlo. Juan 14:6, ¿quién lo tenía? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre, sino por mí. Amén. Gloria a Dios. Él es el camino. ¿A quién? Al Padre. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Él vino, querido hermano, a este mundo para enseñarnos el camino al Padre. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vivíamos caminos de muerte y Él vino a enseñarnos caminos de vida. Él vino a acercarnos a la presencia del Padre. Él vino a guiarnos por sendas de justicia. Él vino a llevarnos a la presencia del Padre, querido hermano, ya que vivíamos alejados. No solamente esto, sino que también es nuestro protector. Juan 10:28. ¿Quién lo tenía? La hermana Vero. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Amén. ¿Sabes qué, querido hermano? En la mano del Señor, ¿quién te va a hacer algo, hermano? ¿Quién te va a hacer algo en la mano de Dios? No solamente vino a enseñarnos el camino, no solamente vino a ser nuestro abogado que intercede, sino que también viene a guardar tu vida, viene a guardar tu casa y viene a guardar tu hogar. ¿Quién la arrebatará de mi mano? Nadie. Él intercede por ti. Lleva las peticiones, querido hermano, al Padre. Él es quien lleva las peticiones al Padre como nuestro abogado. Dice, haciendo frente, quiero que escuchéis esto,
haciendo frente a las acusaciones lanzadas contra nosotros por el malo. Las acusaciones que tiene contra nosotros por el malo, querido hermano, que viene acusándonos, que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Apocalipsis 12:10. Mi hermana Inma. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera del acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Habéis visto, hermano? Nos acusa delante de Dios de día y de noche. Ya os digo, es verdad que tiene justificaciones para acusarnos delante del Padre. Es verdad que fallamos, es verdad que nos equivocamos, es verdad que no hacemos las cosas bien. Y dice, querido hermano, que no deja de acusarnos delante del Padre. Pero Él viene intercediendo por nosotros. Papa, perdónanos. Padre, perdónalo. Padre, no saben lo que hacen. Padre, se han equivocado. Padre, es verdad que han fallado. Padre, pero yo intercedo por ellos. Es Dios quien intercede, querido hermano, como nuestro abogado, representando nuestro caso e intercediendo y defendiendo nuestra causa, hermano. Por mucho que nos acuse Satanás, te reprendemos en el nombre de Jesús. Por mucho que nos acuse Satanás, te reprendemos en el nombre de Jesús. Querido hermano, mi Dios es justo. Mi Dios es santo. Santo, santo. Mi Dios, querido hermano, no puede estar con el pecado. Él es santo. Él no puede estar en comunión con el pecado. Entonces, como he dicho, querido hermano, había esa valla, había esa división entre nosotros. Pero mi Cristo vino a arreglarla. Mi Cristo se ofrece a nosotros como expiación. ¿Sabéis lo que es la expiación? La expiación dice que es eliminar la culpa o el pecado de un tercero. ¿Teníamos culpa nosotros? ¿Teníamos pecado nosotros? Pero Él, querido hermano, dice que vino a expiar nuestro pecado. Él vino, querido hermano, poniéndose la culpa que nosotros teníamos que pagar. La causa del pecado es muerte. Y Él vino a pagar, querido hermano, por nosotros. Él vino a expiar nuestro pecado. Él pagó nuestro castigo, querido hermano, para reconciliarnos con el Padre. Él lo hizo por amor a nosotros. No solamente esto, sino como propiciación. Propiciación dice que son los sacrificios que se ofrecieron en la ley. Es el cordero limpio y sin mancha. Querido hermano, dice que así como el pecado entró por un hombre, por uno limpio y sin mancha tenía que salir. ¿Quién de nosotros era limpio y sin mancha? ¿Quién de nosotros era limpio y sin mancha? Todos cargábamos esa mancha, hermano. Todos cargábamos esa mancha. Mira, dice, yo esto lo escuché de un anciano y él decía, mediante los sacrificios, lo que hacían era tapar el pecado. Podíamos tapar el pecado, pero no podíamos borrarlo. El único que podía borrarlo, ¿sabes quién era? Era Jesús. Era el intercesor. Era el mediador. Era el que vino a pagar nuestra deuda. Él fue el que vino, querido hermano. Él es el cordero, limpio y sin mancha. Él es el que se ofreció por nosotros. Él es el sacrificio, querido hermano, que cambió y afirmó el favor de Dios sobre nosotros. Él fue quien lo hizo, hermano. Él fue quien se entregó, querido hermano, por cada uno de nosotros. Y yo pregunto, ¿lo merecíamos alguno? ¿Éramos merecedores, querido hermano? ¿Éramos merecedores del intercesor divino? ¿Éramos merecedores del mediador, querido hermano?
Pero Él pagó nuestra deuda. Él pagó nuestra culpa. Él lo hizo, querido hermano, por amor a nosotros. Y su sangre fue la que limpió, querido hermano. Su sangre que fue entregada por cada uno de nosotros. Su sangre que limpiaba. Su sangre que quitaba el pecado, querido hermano. Porque era lo único que podía arreglarnos. No solamente vino a mediar, a interceder, sino que también vino a pagar nuestra deuda, querido hermano. Dice la palabra, creo que era en griego, telestía. Todo ha sido pagado en su totalidad. Él lo pagó todo, querido hermano. Ya no hay nadie que nos acuse. Ya no nos puede acusar porque mi Cristo nos ha limpiado. ¿Cuántos son limpiados por la sangre de Cristo? ¿Cuántos han sido limpiados por la sangre de Cristo? Santo eres. ¿Quién puede leer, querido hermano, Romanos 10, versículo 11? Romanos Saúl. Pues las Escrituras dicen, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Lo dice claramente, hermano, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuántos creemos en su sacrificio? ¿Cuántos creemos en lo que mi Dios ha hecho por nosotros? Querido hermano, Él es un mejor mediador y Él es tu intercedor. Él es tu abogado. Él es quien intercede por cada una de nuestras debilidades. Él es quien va al Padre diciéndole, papá, perdónalo. Papá, perdónalo. Padre, han fallado, pero perdónalo, Padre. Él fue, querido hermano, quien intercedió. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti. Hay más, pero querido hermano, quiero que nos quedemos con esta palabra en esta tarde. Que mi Cristo hoy sigue intercediendo por ti. Su sangre sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Pues hermano, cierra tu ojo. Santo es.